¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Argüelles y recuerden que aquí en este canal todos aprendemos en menos de 15 minutos. Iniciamos. La sesión del día de hoy la vamos a ocupar para explicar el video que tiene como título Los tipos ideales de Max Weber, qué son y para qué sirven. El objetivo de la presentación que está por iniciar es conocer qué son los tipos ideales de Weber, por supuesto. Además vamos a identificar algunas características de los tipos ideales y por último vamos a determinar para qué sirven. Dicho lo anterior, entonces es momento de comenzar. Tenemos que decir que Max Weber es un sociólogo alemán que vivió los cambios sociales, históricos y culturales a finales del siglo XIX. Esto le permitió tomar conciencia frente a la modernidad y sobre todo encontrar nuevos métodos de investigación, sobre todo enfocados a fenómenos sociales. A finales del siglo XIX había mucha influencia de los métodos de investigación de las ciencias naturales, que influyeron mucho en cómo se estaban explicando los fenómenos sociales. Lo que va a hacer Max Weber es establecer los tipos ideales como una forma, un nuevo método de investigación que se va a pegar más a cuestiones sociales y que por supuesto se deslindará en parte de la influencia que tuvieron las ciencias naturales en el establecimiento de métodos de investigación en las ciencias sociales. Comprender la realidad social desde la sociología se puede hacer desde lo cultural. Implica considerarla en términos sociohistóricos, porque al final los contextos de cada época van a definir la diferencia que existirá entre distintos tipos ideales. Cada época, dicho de manera sencilla, cada contexto tendrá diferentes tipos ideales. Y entonces se refiere a pensar los conceptos particulares de acuerdo al contexto específico. Y entonces aquí, diferente a las ciencias naturales donde se van a establecer leyes, acá en las ciencias sociales y con los tipos ideales se van a establecer teorías, porque van a depender de cómo veas las cosas y cómo se van a percibir de acuerdo al contexto. Habrá entonces diferentes contextos dependiendo la época. Habrá diferentes contextos, dependiendo incluso las sociedades mismas, diferentes sociedades pues. Y bueno, ¿qué es el tipo ideal? Pues es muy sencillo, se debe entender como un instrumento conceptual creado por Max Weber y que es usado en la sociología para aprender los rasgos esenciales de ciertos fenómenos sociales. Cuando decimos aprender, nos estamos refiriendo a abstraer, ¿verdad?, de la realidad, pues algunas características esenciales para poder entender una idea o para poder entender un concepto o fenómeno social. Dicho en otras palabras, los tipos ideales son modelos, pueden ser también entendidos como utopías, obviamente son ideas. Cuando hablamos de tipo ideal no nos estamos refiriendo a cuestiones perfectas, sino nos estamos refiriendo más bien a ideas. Esto es algo que usted debe tener muy presente para que no existan confusiones. También otro sinónimo podría ser teorías de cómo son las cosas. Y entonces, dicho de manera sencilla, el tipo ideal se trata de un instrumento conceptual que vamos a utilizar para poder abstraer de la realidad las características esenciales de una idea, un concepto o fenómeno social. Weber desarrolla el concepto de tipo ideal, el cual se refiere a un sentido lógico en tipos ejemplares. Es lo esencial, es incluso un valor permanente, lo cual está orientado en ideas. No existen en la realidad, son cuestiones imaginativas. Son entonces también medios auxiliares para entender la realidad. Hemos dictado algunas características y podríamos pensar en un ejemplo, en el caso del poder político de un presidente de la República. Cuando hablamos de presidente de la República, pues estamos entonces imaginando, por supuesto,
el modelo de lo que debería ser o cómo es las características esenciales de lo que es el poder ejecutivo o la presidencia de una república. Por consiguiente, los tipos ideales son construidos sobre la base de la compatibilidad entre el sentido y la lógica. Siguen siendo ideas. Su propósito es establecer un medio de comparación con la realidad concreta, donde usted debe tener claro que idea es exactamente lo contrario a lo real, y que entonces estas ideas no existen en la realidad, sino que las vamos a utilizar estas ideas, estos tipos ideales, estos conceptos, para poder contrastarlos con la realidad. Y entonces nosotros, cuando tenemos el tipo ideal o el concepto de lo que es la presidencia o el poder político, pues tendremos la posibilidad de ver o compararlo con lo que está realmente sucediendo y darnos cuenta si está o no cumpliendo con estos parámetros o características esenciales de lo que es el tipo ideal de un presidente, por ejemplo. Entonces, los tipos ideales son conceptos creados por el investigador. Atención con esto. Van a pretender resaltar características de la realidad que sirven para fines de investigación. Entonces, como ya habíamos dicho, no existen en la realidad, son subjetivos. Los tipos ideales incluso tendrán que ver con el espíritu de la época, porque habrá diferentes tipos ideales de acuerdo a la época o incluso de acuerdo al investigador. Y entonces estos conceptos, estos tipos ideales, que quede claro, son creados por el investigador que está pretendiendo explicar seguramente algún aspecto de la realidad. ¿Para qué sirven? Pues sirven para moldear la realidad, para comprender así un fenómeno social, no por la forma en que sean en sí, sino porque en cada contexto habrá diferentes tipos ideales. Si pensamos en el poder político, seguramente en diferentes contextos se entenderá el tipo ideal de lo que sería, por ejemplo, un presidente de la República. Con el paso del tiempo se ha modificado porque son diferentes contextos, los tipos ideales son distintos seguramente en el caso de la presidencia de la República, de acuerdo a las épocas o incluso de acuerdo a las sociedades. Y bueno, vamos cerrando este video. Ejemplos de tipos ideales, pues tenemos por ejemplo el caso de la libertad, la igualdad, la globalización, por ejemplo, el capitalismo, entre otros. Hemos creado tipos ideales de estos conceptos, de estas ideas, donde estamos resaltando características esenciales para poder compararlos con la realidad. Entonces, sirven para tener referentes de los conceptos e ideas que prevalecen en contextos y sociedades específicas. Para eso sirven los tipos ideales. Dicho lo anterior, entonces, finalizamos. Muchas gracias por su presencia. También muchas gracias por suscribirse a este canal. Y también pues los invitamos a activar la campanita de notificaciones para que YouTube le mande un aviso cada que subimos un video. Por su atención, muchísimas gracias y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.